Buenas tardes con todos los seguidores del canal Rincón del Saber con Brian Garcés. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de próximas presentaciones y compartirlas en redes sociales, para aumentar la comunidad de seguidores de este canal. Los españoles, liderados por los conquistadores Sebastián de Benalcázar y Diego de Almagro, se habrían apoderado del valle interandino del país, reprimiendo la resistencia incaica liderada por el general Rumiñahui y de otros caciques amerindios, así como fundaron las primeras ciudades del país como Ambato y Quito. No obstante, el resto del actual Ecuador seguía sin ser controlado por ellos. Existían extensiones de la región litoral o costa sin ser exploradas, exceptuando los lugares donde se asentaron al comienzo de la conquista, como Puerto Viejo, en la actual Manabí, o San Mateo, actual Esmeraldas, y que pueden ver haciendo clic en la pestaña que aparece en la parte superior de esta presentación. A más de que la parte amazónica u oriental seguía siendo desconocida para ellos. No obstante, Benalcázar y los suyos no se detendrían, y bajo la ambición desmedida que los caracterizaba y en su afán por encontrar míticos territorios como el País de la Canela o el Dorado, los obligarían a seguir con varias expediciones que terminarían por ocasionarles varios problemas, pero al mismo tiempo fundar otras ciudades, aumentar el tamaño territorial del actual Ecuador y tener la posibilidad de descubrir rincones o paisajes únicos sobre la faz del planeta que pondrían en la historia a viajeros desconocidos hasta entonces, por tener la suerte de haberlos visto por primera vez. Al mismo tiempo, a los territorios descubiertos y anexados del actual Ecuador se les estaba organizando para elevarlo a una unidad administrativa más alta, reconocida y gobernada por la corona, como parte del Imperio Español, en calidad de colonia, pasando por un proceso que se detallará de la siguiente manera. Tenencia Gobernación de Quito, 1534-1540. En 1529, Francisco Pizarro habría firmado la capitulación de Toledo, que le daba recursos y derechos sobre los territorios para el descubrimiento y conquista de los territorios de América del Sur, siendo la parte comprendida entre el asentamiento de Santiago, actual Ecuador, hasta el pueblo de Chincha, actual Perú. La zona donde tendría plena autoridad Pizarro como gobernador sería denominada según la capitulación como Gobernación de Nueva Castilla. Los territorios del actual Ecuador formarían parte de esta zona, y Sebastián de Benalcázar, una vez conquistado parte de ella y habiendo fundado algunas ciudades como Quito, seguiría explorando los territorios circundantes y anexándolos a esta gobernación, siendo organizadas bajo una circunscripción territorial denominada Tenencia Gobernación de Quito, siendo Benalcázar el primero en ostentar el cargo de teniente gobernador, cargo que equivaldría a las funciones del presidente en términos actuales. Una vez fundado Quito, el 6 de diciembre de 1534, decide recorrer el litoral para poder contactarse con los asentamientos fundados en la actual provincia de Manabí durante las campañas de conquista, y a su vez tener nexos comerciales y marítimos con los puertos de Panamá y otros. Es por ello que en 1535 decide partir primero a Perú por suministros y después entran desde el sur por el Golfo de Guayaquil a través del río Guayas, llegando al estero de Dimas, actual provincia de Los Ríos, donde decide levantar el primer asentamiento de lo que más tarde sería denominado Santiago de Guayaquil, colocando a Diego de Daza como encargado de este poblado. Sin embargo, los chonos, una confederación procedente de la cultura Milagro Quevero, atacan el lugar, matan a gran parte de los colonos españoles y Daza decide trasladar este asentamiento a otro sector, culminando de esta manera la primera de las tantas fundaciones que tendría la actual Guayaquil. Por estos mismos meses, las disputas entre los conquistadores Almagro y Pizarro por los límites de sus respectivas conquistas territoriales hacen que escalen a niveles más elevados que los ocurridos en la porfia de Atacames, razón por la cual la corona española decide enviar personas que medien este conflicto, siendo uno de ellos el religioso dominicano Tomás de Berlanga, quien viaja a Lima para resolver la controversia. No obstante, las corrientes marinas hacen que se aleje de la ruta original, y el 10 de marzo de 1535, el barco en el que andaba se aproxima a un archipiélago compuesto por varias especies de flora y fauna, únicas en el planeta. Este conjunto de islas sería registrado por varios cartógrafos europeos como Insulae de los Galópagos, Isla de las Tortugas o Islas Galápagos, como se lo conoce actualmente, a la región insular. No obstante, los españoles no colonizarían este lugar y mucho menos lo anexarían a los territorios de Quito. Su integración al Ecuador se haría más adelante, durante la presidencia de Juan José Flores en 1832, pero eso lo expondremos en futuras presentaciones.
Una vez que Tomás de Berlanga salió de las islas, llegó a Lima y trató de mediar los conflictos territoriales. No obstante, Pizarro haría todo lo posible por entorpecer el proceso y hacer que la resolución a la que llegó el fraile no llegue a los oídos de Almagro, que para entonces emprendía su marcha hacia la conquista de Chile, intensificando aún más la rivalidad y provocando la guerra entre ellos, que se verá más adelante. Volviendo a los territorios de Quito, Benalcázar, impulsado por las historias sobre el Dorado y el país de la canela, decide partir desde la ciudad fundada de Quito, con una expedición de exploración y conquista de los territorios del norte, la misma que arrancaría en 1536, con permisos previos de la reina de España, a través de su amigo Gaspar de Espinosa y del gobernador de los territorios del Perú, Francisco Pizarro, compuesta de 300 soldados, algunos indígenas, y su ambición de buscar aquellos quiméricos países. Dicha expedición llegaría hasta el actual territorio de Colombia, llegando a los ríos Magdalena y Cauca, topándose con algunos caciques de la zona como Petecuy, y que al igual que Atahualpa, Rumiñahui y los demás caciques anteriormente descritos, no se dejarían conquistar fácilmente, y con alianzas entre ellos quisieron hacer frente a Benalcázar y expulsarle de aquellos lares, librándose una feroz contienda el martes santo de 1536, donde fueron derrotados por los españoles y sus caciques ejecutados. Benalcázar en esos territorios fundaría el 25 de julio de 1536 la ciudad de Santiago de Cali, actual Cali, Colombia. Misma situación ocurriría en la Loma de Azafate, donde Benalcázar, a través de uno de sus integrantes, Juan de Ampuria, fundaría la ciudad de Asunción de Popayán el 24 de diciembre del mismo año, así como la ciudad de Pasto. Ampuria sería importante porque fue también el primer alcalde oficial de la recientemente fundada ciudad de Quito. Volviendo a la conquista, Benalcázar no solo logró encontrar las míticas tierras, y aparte el proceso de fundación de las ciudades mencionadas hizo que sus ejércitos mermaran, viéndose obligado a regresar a Quito por más efectivos y recursos, emprendiendo otra expedición más adelante en 1538, que siguió el curso del río Magdalena y fundó otra ciudad denominada Timaná. Esta y las demás ciudades como Cali, Popayán y Pasto se integrarían a la gobernación de Quito, y de continuar Benalcázar con la conquista, todo lo que es la actual República de Colombia hubiera formado parte del actual territorio ecuatoriano. Pero no se dio la misma porque justo en esa zona otros conquistadores ya le habían ganado, iniciando campañas de conquista desde el norte y centro de la actual Colombia, siendo estos Gonzalo Jiménez de Quesada y el explorador alemán Nicolás Federmann. Todos querían ser líderes de aquellas tierras y tuvieron que someterse a un arbitraje de la corona española para resolverlo, logrando que cada conquistador se quede con lo suyo, siendo en el caso de Benalcázar líder de lo que es el actual sur de Colombia y las ciudades fundadas bajo la entonces gobernación de Quito. Por estos años, en 1536 para ser exactos, otro explorador llamado Hernando de Saera volvería al litoral para reubicar y construir los restos de la ciudad de Guayaquil, destruida anteriormente por los nativos chonos de la zona. Este explorador llegaría a mudar la ciudad hacia el valle de Yagual, cercano a la zona anterior, donde comenzarían los planes para su reconstrucción. No obstante, Saera tuvo que socorrer a Pizarro en algunas batallas en el Perú, y la ciudad quedó desprovista de líderes fuertes y volvió a ser destruida por los nativos del sector. En ese mismo año se envía a otro explorador para pacificar dichos conflictos y reubicar por tercera vez dicha ciudad, siendo el encargado de ello el célebre Francisco de Orellana, quien decide fundar la ciudad por tercera vez en la desembocadura del río Yaguachi, bajo el nombre de Santiago de Nueva Castilla o Santiago de Guayaquil. Sin embargo, esta ciudad duraría hasta 1541, cuando fue destruida por una alianza entre punáes y chonos. En 1538, Benalcázar, al partir a su segunda expedición al norte, decide dejar la tenencia de la gobernación de Quito en manos de Francisco García de Tobar, pero su mandato fue un completo desastre en el plano económico, provocando una hambruna entre los primeros pobladores de las ciudades fundadas. Así que por órdenes de Francisco Pizarro decide despojarlo de sus funciones, y en 1539 delega la administración de esos territorios a Lorenzo de Aldana.
Durante su administración, en ciudades como Quito se reparten terrenos para la construcción de futuras edificaciones, como la iglesia de San Francisco de Quito, levantada sobre lo que antes fue el Palacio Real de Huayna Cápac, cuya obra sería direccionada por el religioso flamenco Fray Jodoco Riqui, y que sería acabada hasta 1705, mientras que otras partes del actual Ecuador tratarían de ser controladas y sometidas por medio de expediciones y encomiendas sobre los residentes de la zona, siendo la más famosa la del conquistador Rodrigo Núñez de Bonilla, quien por órdenes de Pizarro tendría control como encomendero de los territorios del sur, como la actual provincia de Azuay, Cañar y Loja, donde moraban pueblos como los Cañaris y Paltas, o Gonzalo Díaz de Pinera, quien parte del actual sur de Quito y trata de explorar y tomar control de territorios de la región amazónica en busca del dorado, llegando al volcán Sumaco y los ríos Quijo y Cozanga, en la actual provincia de Napo. No obstante, por esos mismos años, los territorios de Quito se verían otra vez envueltas en una cantidad de conflictos a una escala superior a la guerra civil incaica entre Huáscar y Atahualpa. La primera sería la guerra entre los conquistadores, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, quienes desde hace años tenían peleas por la delimitación de los territorios conquistados y el poder sobre ellas, y a pesar de que algunos enviados, como el mencionado Tomás de Berlanga, trataron de mediar la discusión, poco o nada pudieron hacer para evitar que el conflicto crezca, y tendría como punto de inicio la toma de Cusco el 8 de abril de 1537 por parte de Diego de Almagro y la aprehensión de los hermanos de Pizarro como Hernando y Gonzalo Pizarro. Esto irritó a Pizarro y sus seguidores, dando inicio a una feroz guerra entre los conquistadores. Dan batallas, siendo las más célebres las libradas en Abancay y Las Salinas, ambas ubicadas en el actual Perú, siendo en esta última donde los ejércitos almagristas sufrirían una amarga derrota y Diego de Almagro sería apresado, juzgado y ejecutado en 1538. Varios historiadores coinciden en que el instigador de la ejecución fue Hernando Pizarro, quien por la retención que pasó en Cusco después de su liberación decide vengarse por ello y lo hace a espaldas de Francisco Pizarro. Y es este último que, por lo sucedido por dicha ejecución, entraría en depresión, pero continuaría con el poder sobre los territorios conquistados. No obstante, la victoria le duraría poco, porque los almagristas supervivientes, liderados por Juan de Rada y Martín de Bilbao, buscarían venganza por lo sucedido a Almagro, y juntos se encaminarían al Palacio de Gobierno del Perú para dar muerte a Francisco Pizarro, sorprendiéndole en su morada y asesinándole con una estocada en el cuello y un jarronazo en la cabeza el 26 de junio de 1541. Los principales líderes de la conquista de Perú habían muerto, todo era un desastre, y por ello la corona española, para resolverlo, decide mandar un enviado para pacificar la zona, llamado Cristóbal Vaca de Castro, quien hace una parada en ciudades de la tenencia gobernación de Quito, como Quito o Puerto Viejo, así como en otras ciudades del actual Perú, para reunir efectivos y hacer frente a la resistencia que se había levantado en el Cusco contra la corona española. Tras la muerte de Pizarro, siendo dicha resistencia liderada por Diego Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro. Vaca de Castro le haría frente al Mozo en la batalla de Chupas, actual Perú, el 16 de septiembre de 1542. Los almagristas perderían la batalla y el Mozo sería apresado y ejecutado, al igual que su padre, 4 años antes. Carlos I de España, al ver que las gobernaciones trazadas en la capitulación de Toledo provocaron la muerte de reconocidos conquistadores como Almagro y Pizarro y caos en los territorios conquistados, decide emitir un nuevo conjunto de disposiciones conocidas como las Leyes Nuevas, el 20 de noviembre de 1542, donde se ordenaba el buen trato y protección que se debía dar a los pueblos indígenas de la zona, así como la creación de una entidad administrativa que englobe a todos los territorios conquistados de Sudamérica bajo el denominado Virreinato de Perú,
cuya capital sería la ciudad de Lima. Por esas mismas épocas se enviaría a un funcionario que funja como el primer virrey de la zona creada por esta normativa, llamado Blasco Núñez Vela. En cuanto a los territorios de Quito, durante la Guerra de los Conquistadores, después de que Gonzalo Pizarro fuera liberado de la toma de Cusco, Francisco Pizarro, su hermano, decide designarlo como el primer gobernador de Quito, haciendo que sus habitantes se mantengan fieles a él. Y es así como desde 1540 el actual Ecuador deja de ser una tenencia de gobernación y pasaría a ser la gobernación de Quito, siendo su primer gobernante en ostentar el cargo Gonzalo Pizarro. Gobernación de Quito, 1540-1563. Mientras Almagro es ejecutado y los seguidores de este intentan matar a Pizarro por lo ocurrido, en el actual Ecuador, Gonzalo Pizarro decide tomar las riendas del territorio quiteño y de las anexiones hechas anteriormente por Benalcázar y las encomiendas dirigidas por Díaz de Pinera y Núñez de Bonilla, así como seguir extendiéndose más allá de la parte oriental, lo que ahora es la región amazónica, y que ha estado abandonada desde que Díaz de Pinera intentó recorrerla años antes. A más de ello, la meta era de encontrar la mítica Tierra del Dorado, que empujó a Benalcázar a recorrer al norte, pero Gonzalo Pizarro estaba decidido de que esos lugares se encontraban en la parte oriental. Pizarro parte en una expedición en febrero de 1541 desde Quito, con 340 españoles y 4.000 nativos indígenas. Pasan por algunas localidades como El Motín, Quijos, y entre ellas se encuentra con el explorador Francisco de Orellana, quien venía del litoral pacificando algunas rebeliones que se daban en ese lugar, y juntos deciden navegar por el río Coca hasta llegar al río Napo y después pasar por la confluencia de los ríos Aguarico y Curaray. Para entonces la mítica tierra no aparecía, pero lo que sí aparecían eran diferentes males, como enfermedades tropicales, hambre y matanzas con los nativos, lo que hizo que se redujera de manera significativa a la mitad de los integrantes que iban en esa embarcación. En esos momentos, los exploradores deciden separarse. Pizarro se quedaría en dicha confluencia a la espera de Orellana, quien iba por otra ruta, río abajo, hasta ver a dónde llegaba, y Orellana lo iba a realizar en un bergantín llamado San Pedro, con 55 españoles y 4 indios quiteños, y esto lo haría el 2 de febrero de 1542. Sufriendo en el camino todo tipo de males, como enfermedades y hambruna, por el ambiente selvático y las amenazas que representaban los mismos. Orellana decide regresar con Pizarro, pero la flota de este decide continuar con la marcha hasta ver dónde termina, y también deciden nombrarle a él como nuevo capitán del barco. De esta manera se abandona a Gonzalo Pizarro y a los suyos, y continúan la marcha por el río Napo hacia abajo hasta llegar al gran río Amazonas el 12 de febrero de 1542, siendo por este acontecimiento que a Orellana se le adjudica dicho descubrimiento. Este y los suyos recorrerían todo el río hasta llegar a su desembocadura en el Océano Atlántico el 26 de agosto de 1542, teniendo contacto con algunos pueblos del sector, quienes le suministraron alimentos, pero también tendrían conflictos con otros, como los Caribe y los Conori, con los que tuvo algunos encontronazos memorables. De esta última se cuenta que estaba compuesto por varias mujeres guerreras, de pelo largo y apariencia feroz, lo que les hizo recordar al mito griego de las Amazonas, y es en honor a ello que a este río le pondrían como nombre el Amazonas. Tanto este como los otros acontecimientos del descubrimiento quedarían registrados por el historiador Gaspar de Carvajal. En honor a Orellana existe una provincia con su apellido en la parte oriental,
así como la capital de dicha provincia que lleva su nombre. De igual manera existen varias estatuas y calles arraigadas en las diferentes ciudades del país. Orellana, de la desembocadura, iría hasta Cubagua, en la actual Venezuela, y de ahí no se volvería a encontrar con Gonzalo Pizarro. Este último se sintió abandonado por el primero, lo acusó de traición por dejarle varado en medio de la selva, y por estos detalles este volvería a Quito con algunos sobrevivientes, famélicos, exhaustos, enfermos y desnudos, decepcionados por los estragos de la misma. Posterior a ello, para hacer a un lado ese mal recuerdo y al mismo tiempo cobrar venganza por el asesinato de su hermano Francisco Pizarro por los almagristas, este decide volver a Perú para ayudar en la batalla de Chupas contra Diego de Almagro el Mozo y estar al lado del enviado español Cristóbal Vaca de Castro para pacificar la zona y permitir el funcionamiento del virreinato impuesto por la corona española, así como las leyes nuevas. A su vez, en 1542, este personaje tendría dominio directo sobre los territorios de Quito mientras ocupaba el puesto de gobernador interino del Perú, cargo que duraría hasta 1544, año donde los encomenderos residentes en los territorios conquistados manifiestan un profundo desacuerdo con las leyes nuevas, la situación del virreinato, ya que todo esto amenazaba sus propiedades y la forma como ellos manejaban los territorios que formaban parte de esa encomienda y a los indígenas residentes en ella. Asimismo estaban en desacuerdo con la administración del virrey Blasco Núñez de Vela, razón por la cual deciden juntarse y entre todos elegir a Gonzalo Pizarro como líder de la revuelta, el mismo que marcharía a Cusco y lograría tomar el poder, haciendo que las autoridades de esa zona cesen en sus funciones al virrey Núñez de Vela, al mismo tiempo y que lo hagan prisionero el 18 de septiembre de 1544 y más tarde lo embarcarían hacia España. Pero este virrey defenestrado, en vez de regresar a España, decide ir a Quito y preparar refuerzos para recuperar su poder que estaba en manos de los rebeldes pizarristas y recuperarlo a favor de la corona española. Gonzalo Pizarro, al ser declarado gobernador de Perú, decide rebelarse contra la corona española. Se comenta que varios de sus seguidores le aconsejaron independizarse y que declare los territorios conquistados como un reino independiente de España, bajo el nombre de Reino del Perú. No obstante, Gonzalo Pizarro rechazó esta idea porque buscaba el reconocimiento del rey Carlos I de España como ente autónomo. Pizarro gozaría de apoyo popular por esta insurrección, tanto de los encomenderos como de varios alcaldes que regían las ciudades fundadas del actual Ecuador, como Gonzalo Díaz de Pinera en Quito y Lope de Ayala en Portoviejo. Por ello, al ver que el cargo era muy exigente, Gonzalo Pizarro decide ponerle como gobernador interino de los territorios de Quito a Pedro de Puelles, cuyo mandato duraría hasta 1547. Sería durante este periodo que en los territorios del actual Ecuador, el virrey defenestrado Núñez de Vela prepararía un ejército y marcha hacia el sur para expulsar a Pizarro y recuperar su puesto, con refuerzos e indicaciones que le brindaba la corona española. La marcha llegaría hasta Piura, pero Gonzalo Pizarro oyó de la intentona realista de Núñez y de la ciudad de Lima parte en dirección a Quito. Y de la misma manera haría lo mismo Núñez de Vela, y ambos se encontrarían frente a frente en lo que sería una de las batallas más sangrientas libradas dentro del actual Ecuador, en el marco de la Guerra de los Conquistadores, y que tuvo lugar en lo que hoy es en día el norte de Quito, más específicamente en la parroquia de Iñaquito.
dándose la célebre batalla del mismo nombre el día 18 de enero de 1546, donde estarían 400 hombres del bando realista que apoyaban a Núñez de Vela, siendo uno de estos apoyos Sebastián de Belalcázar, quien ese entonces era gobernador de Popayán, y 700 hombres de los ejércitos insurrectos de Gonzalo Pizarro, en conjunto con el entonces gobernador de Quito, Pero de Puelles. Se comenta que Pizarro recurrió a la estrategia de hacerle creer que se iba al sur para que Núñez de Vela sacara a todos sus efectivos y dejarlos en una posición territorial que fuera imposible salir, ya que los ejércitos rebeldes no se habían ido y seguían ahí para rodearles y tenderles una trampa. En fin, al final de la batalla muere Blasco Núñez de Vela, atacado por un hachazo, y se comenta que enfrente estaba Benito Suárez de Carvajal, quien quería decapitarlo como venganza por la muerte de su hermano en manos del primero. Pero como era una deshonra matarlo directamente, entonces este personaje decide enviarle a un esclavo negro para que haga el acto sucio por él, siendo su cabeza clavada en una pica y colocada en medio de una plaza para que la vieran todos. Con esta muerte, los realistas son derrotados y los rebeldes mantienen su poder sobre los territorios conquistados en rebeldía contra la corona española. Muchos historiadores consideran este un primer intento de independencia de los territorios anterior a lo que se vería 3 siglos después, siendo la batalla de Iñaquito uno de los episodios más emblemáticos de esta protoindependencia. No obstante, dicha insurrección y rebeldía terminaría en ese mismo año, 1546, cuando la corona española decide mandar efectivos encabezados por Pedro de la Gasca, denominándolo el Pacificador, para reprimir la insurrección pizarrista y ejecutar a todos sus seguidores. Parte desde España a Perú, y con la aplicación de medidas como la derogatoria de las leyes nuevas, el perdón a todos los insurrectos involucrados y promesas para mejorar la vida de los encomenderos insurrectos, hace que cambien de bando y se reduzca significativamente el número de efectivos que apoyaba a Gonzalo Pizarro. Y así, tras una serie de batallas, este último llegaría a ser derrotado por Pedro de la Gasca en la batalla de Jaquijaguana, en la actual Perú, el 9 de abril de 1548. Gonzalo Pizarro y sus últimos colaboradores, o los que le quedaban, pasarían un momento peor que en la expedición a la Amazonía, ya que serían ejecutados por medio de la decapitación. Así termina este breve periodo de autonomía y volvería el virreinato de Perú, con varios interinazgos que se darían hasta el nombramiento del segundo virrey. En cuanto al Ecuador de entonces, se enviaron efectivos para expulsar a todos los pizarristas que dominaban las ciudades de aquel territorio, como Pero de Puelles, de quien se comenta que su forma de gobierno fue violenta y autoritaria para obtener el apoyo a Gonzalo Pizarro, tanto que hubo una turba furiosa dirigida por Rodrigo de Salazar, uno de los enviados por Pedro de la Gasca para asesinarle el 29 de mayo de 1547. Antes de ello, sería bajo este breve gobierno que serán las últimas fundaciones de Guayaquil, una en 1543 en la parte occidental del río Daule por el conquistador Diego de Urbina, y la quinta y última fundación, establecida en 1547 en el lado opuesto del río Guayas, como una medida ordenada por Pedro de la Gasca para proteger de cualquier venganza que quisiera realizar Puelles contra ellos, por no apoyarles en dicha insurrección. El lugar designado para la reubicación sería los actuales cerros de Santana y el Carmen, donde se ubica la ciudad actualmente. No obstante, debido a que no se tiene claridad de la fecha exacta en la que se hizo este último traslado de la ciudad de Guayaquil, muchos historiadores contemporáneos, designados por el Cabildo porteño, deciden poner la fecha de la primera fundación, el 25 de julio de 1535, y designarle a Francisco de Orellana, el que antes era descubridor del río Amazonas, como su fundador.
En cuanto al nombre, se comenta que fue producto de una leyenda escuchada por Orellana en honor a una pareja huancavilca denominada Guayas y Gil, quienes sucumbieron tras la conquista al estilo Romeo y Julieta, y que pueden ver más a fondo sobre esta leyenda en el video cuya pestaña aparecerá en la parte superior de esta presentación. Pero muchos historiadores señalan que el nombre es en honor a un cacique que regía la zona donde se fundó la ciudad, llamado Guayaquil. También por estos años se darían los diferentes procesos de fundación de la ciudad de la Inmaculada Concepción de Loja, la primera en 1547 como fuerte para asegurar las riquezas de esta zona y que fue ordenada su construcción por Gonzalo Pizarro, y la segunda y definitiva el 8 de diciembre de 1548 por el conquistador Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba, donde antes moraba la Confederación Palta. En cuanto al destino de los primeros conquistadores y fundadores como Benalcázar y Orellana, con respecto al primero, a pesar de haber apoyado a la corona española en todo momento, al finalizar la Guerra de los Conquistadores, también fue acusado de varios cargos como ejecuciones de algunos líderes durante la administración de los territorios de Quito, malos tratos a los indígenas y por cambios de bando durante las guerras mencionadas anteriormente, siendo sentenciado a muerte, pena que Benalcázar quería apelar, pero antes de hacerlo, la muerte le sorprendió por causas naturales en Cartagena de Indias, la actual Colombia, en 1551. Sobre Francisco de Orellana, también fue juzgado por el abandono que le hizo a Pizarro durante la expedición al Amazonas, pero lograría salvarse de la pena y tendría tiempo para realizar una segunda expedición a esa misma zona, de la cual no viviría para contarlo, ya que durante la expedición fue alcanzado por una flecha venenosa por las tribus caribes, poniendo fin a su vida en 1546. Volviendo a Quito, después de haber dado muerte a Puelles, Rodrigo de Salazar se vuelve en el nuevo gobernador de Quito, quien administraría el lugar hasta 1556. Sería durante su dirección que se crearía uno de los primeros obrajes o instalaciones para la producción textil a gran escala, del cual formarían varios grupos indígenas y que sería la base para otras instalaciones más famosas como las ubicadas en el cantón Otavalo. También durante la administración de Salazar se fundarían las ciudades de Zamora, actual capital de la provincia de Zamora Chinchipe, el 6 de octubre de 1549 por Hernando de Barahona. Se comenta que el nombre es en honor a la ciudad de España donde nació dicho fundador. Otra ciudad sería el asiento de minas Zaruma, la actual Zaruma en la provincia del Oro, característica por sus minas de oro, que hasta la presente fecha siguen siendo explotadas de maneras irregulares. En 1556 Salazar deja el puesto y lo ocupa otro conquistador llamado Gil Ramírez Dávalos. Sería durante su administración que se realiza la fundación de Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca, el 12 de abril de 1557, sobre las ruinas de la antigua ciudad incaica de Tomebamba, ubicadas en el valle de Paucarbamba, donde se encuentra actualmente ubicada en la provincia de La Suay. Asimismo, Ramírez Dávalos también funda la muy noble y muy leal ciudad de Baeza, del Espíritu Santo de la Nueva Andalucía, actual Baeza, el 14 de mayo de 1559, y la ciudad de San Juan de los Dos Ríos de Tena el 15 de noviembre de 1560, ambas ubicadas en la provincia del Napo. Más adelante también fundaría la ciudad de San Francisco de Peleucí de Azogues, actual Azogues, provincia de Cañar, el 4 de octubre de 1562. Este gobernante también es famoso por haber promovido la fundación del Colegio de San Andrés en 1555 en la ciudad de Quito, que tenía por finalidad la educación y la evangelización de la élite indígena de la zona, a través de diferentes disciplinas que se impartirían como pintura, arquitectura, literatura, música, entre otros. Contaría con la participación de varios eruditos para la enseñanza como Fray Pedro Goseal y Fray Jodocorriqui.
famoso por ser el promotor de la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito. Este colegio sería la antesala de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios que se verá más adelante. A pesar de la gran obra realizada, este gobernador, Gil Ramírez Dávalos, deja el poder y le sucede Melchor Vázquez de Dávila, quien se dedicó a poblar las recientemente creadas ciudades orientales como Tena, Baeza y Archirona, esta última fundada el 21 de abril de 1560, y también apoyar la fundación de la ciudad de Nuestra Señora del Rosario, de Macas, actual Macas, capital de Morona, Santiago, el 15 de agosto de 1563, liderada por el conquistador Juan de Salinas. Asimismo, es el encargado de repeler los ataques indígenas que amenazaban con despoblar estas ciudades, situación idéntica a la que vivía Guayaquil y que forzó sus reubicaciones. La conquista de varios territorios que se dieron desde la fundación de Quito, la creación de diferentes ciudades ubicadas en los diferentes extremos de los terrenos conquistados, hacen que la gobernación de Quito se extienda desde Popayán y Cali al norte hasta Piura al sur, y a eso se agrega vastas zonas aledañas al río Amazonas, realizadas por Orellana en su viaje, que abarcaría territorios del actual Brasil, siendo su tamaño 4 veces más grande que el Ecuador actual, lo cual motivaría a las autoridades quiteñas a que realicen una solicitud a la corona española el 4 de julio de 1560 para que se eleve la gobernación a una entidad administrativa más elevada, y es por ello que en respuesta el 29 de agosto de 1563 el rey Felipe II en la ciudad de Guadalajara, España, dicta una cédula real donde se crea la Audiencia y Cancillería Real de Quito, o como se conoce coloquialmente como la Real Audiencia de Quito, siendo su primer presidente el licenciado español Hernando de Santillán. Con esto se daría por terminado la fase tumultuosa de la conquista y comenzaría la etapa colonial, la cual duraría hasta 1822. Antes de terminar, les dejo con la siguiente dinámica. En esta sopa de letras deberán encontrar los apellidos de los principales conquistadores que ostentaron la tenencia y gobernación de los territorios de Quito, antes de su consolidación como Real Audiencia. Las respuestas dejarlo en la parte de comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darle un like y compartirlo en redes sociales. Nos veremos en otra presentación.